para llegar al conocimiento que Dios quiere que lleguemos, necesitamos meter horas de estudio. Necesitamos meter horas de lectura. Y necesitamos horas de oración. Estamos. Hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Fíjense lo que usted tenía la semana pasada. Le voy a animar. Usted tenía una tarea. Si queremos tener en práctica y no ser ignorantes de nuestros dones, hubiese empezado haciendo eso. Un cristiano maduro lo busca. Un cristiano maduro entiende. Un cristiano maduro sabe los dones, entiende sus definiciones y ¿qué hace? Los pone en práctica. ¿Pesa la experiencia en lo que vas a hacer? ¿Es importante la experiencia? ¿Por qué? Cuando usted escucha de un tema, se acostumbra a tener el concepto, a tener la idea ahí de cómo funciona, pero cuando usted le dan un problema, llega donde un agricultor y él le dice, vea estas plantas aquí, no están produciendo, porque las de allá sí, las sembré a la misma fecha, las sembré del mismo origen, y uno tiene que comenzar a buscar para resolver el problema. ¿Cómo? Pero se va a hacer. ¿Cómo? Usted necesita. ¿Será que va a llegar algo por arriba? Me pone la mano. Y ahí el problema. Guillermo, y ahí el problema. No, si usted no sabe, si usted no ha estudiado y si no tiene conocimiento, no lo va a poder resolver nunca. Si soy ignorante, no voy a poder resolver. ¿No? Si soy ignorante, cristiano ignorante, o sea que no conoce. ¿Está mal la palabra ignorante? No, ¿es correcta? Estamos acostumbrados a que la utilizamos para ofender a alguien. Pero una vez más, yo de granito no sé nada. Me acuerdo de nivel 1, 2, 3, 4. Pero sí sé que si esa vaina te cae en el pie, te quedaste sin pie. Pero usted dígame a mí que instale con el chino. Ni loco, chino. No. Esa cuestión es pesadísimo. Es un peligro lo que hacen estos hombres. Y tienen una manera de levantar esa piedra. Usted lo mira todo chiquitito allí. Típico salvadoreño, ¿no? Chiquito, flaquito. Pero tienen su maña para agarrar esa piedra basada en la experiencia y cómo les han enseñado. Y no quedarse ignorantes. Tienen que aprender. La iglesia tiene que aprender. Una iglesia crece. Decía ahorita mi hermano Gerardo, ¿ya ves por qué la iglesia no crece? Cuando la iglesia entiende este punto del fruto y este punto de ejercitar sus dones, la iglesia empieza a crecer. El servicio. Cuando usted llega a alguien que sabe, una señora que no tiene nada que comer, nada que darle a sus hijos, y usted constantemente, porque tiene el don de servicio o el don de aquel que reparte, y usted llega todas las semanas y usted le dice, Dios te ama y yo también, aquí te traigo una compra, aquí está para ti y para tus hijos. Creo que hay más probabilidad de esa señora conocer a Cristo y sus hijos que cuando estamos encerrados en estas paredes. Pero tengo que aprender, tengo que saber cuál es mi don, porque parte de saber el don que yo tengo, yo también lo disfruto. ¿Ve? Ahora, esto lo vimos la semana pasada en cuanto a carisma, las palabras que utiliza Pablo. Pedro también en su primera carta, 4:10, utiliza literalmente manifestaciones de gracias. ¿Ok? ¿Cómo? Léelo, por favor. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno ministre según. ¿Qué otra palabra podría utilizar para eso?
basado en el don que nos es dado. Conforme. Si yo no tengo el don de profecía, yo no lo puedo utilizar. Pero quizás Julito sí lo tiene. Pastor, la profecía, claro que sí existe la profecía. Pero vamos a entender qué palabra Pablo y Pedro utilizaron que significaba del griego al español, que significaba profecía. ¿Ven? Ahora, úselo, ¿verdad? Dice. Muy bien, son parte del carácter del Espíritu Santo y no son cualidades o habilidades del hombre, ya que estas son sobrenaturales. Eso lo dijimos la semana pasada cuando Xavi estaba sentado allí, lo utilizamos de ejemplo a él. Hicimos la diferencia entre habilidad e hicimos la diferencia en dones espirituales. Lo otro es, Pablo habla de los dones en un aspecto triple. Número 1, la palabra que utiliza es carismata. La segunda es diaconai, ok, interesante, ¿le recuerda esa palabra, diaconai? ¿A qué le recuerda? No maltratan. Ok, y el tercero es energamata. Discúlpeme que a veces todavía tengo problemas con eso de las tildes, pero lo que significa es carismata, variedad de dones impartidos por el Espíritu Santo. Variedad de dones impartidos por el Espíritu Santo. 2. Diaconai, variedades de servicios efectuados en el ministerio. Aquí es donde usted va a empezar a preguntarme, pastor, ¿y por qué la iglesia no tiene diáconos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Ok? Tercera, energamata es variedad de poder de un Dios que opera en todas las cosas y por medio de ellas. Fíjese qué hermoso es el Señor, que me da un don y lo comparto, que es lo que estaba diciendo Danielito, lo comparto, pero no es por mi habilidad, sino que Dios trabaja a través de ese don. Por eso creo que cuando la iglesia utiliza sus dones, tal como el del servicio que hablábamos ahorita, Dios está hablando y está trabajando por medio del don de servicio. ¿Vamos bien? Ok. Voy con el otro slide, ¿ok? Voy. ¿Puedes explicar un poquito más en Ya. Mata? Sí, vamos a llegar a eso. Variedad de poder de un Dios. Variedad de poder de un Dios, y el poder se basa en lo que Él está repartiendo, en la voluntad de Él. No sé si a eso te querías llegar también, más adelante lo vamos a explicar un poquito más. Y un Dios que opera en todas las cosas y por medio de ellas. El poder de Dios es uno, le vamos a dar 2 a este, 3 a ella, 1 a este, no sé, pero sí se refiere a eso. ¿Okay? Voy. Escriba rápido o tome fotos, porque por esta no le he puesto todavía el watermark de la iglesia ni el niño, pero vale como $10 cada uno. Pagué, ¿no? Por mi estudio también, ¿no? Muy bien, siguiente esto. Con relación al Espíritu Santo, esto es sumamente importante, ¿ok? Ok, usted encuentra una tabla. Con relación al Espíritu Santo, son dones, o sea, dádivas de gracia. Los dones capacitan a los creyentes para realizar la obra de Dios. O sea, el Espíritu Santo llega a usted y lo capacita. Qué hermoso, ¿cierto? Y no tiene que pagar. Por eso es por gracia. El don se lo da gratuitamente, ¿verdad? Somos inmerecedores. Esto es en cuanto al Espíritu. Con relación a Cristo, son ministerios. ¿Ok? Ministerios, o sea, maneras de servir. ¿Qué hizo Jesucristo cuando estuvo en la tierra? Sirvió.
sirvió. El Espíritu Santo nos equipa, Cristo nos manda a servir. Cristo dijo una vez, ustedes harán mayores obras. La palabra que se utiliza son obras. No son mayores cosas que las que Cristo hizo. Usted y yo no podemos hacer mayores cosas que Cristo. Levante la mano. ¿Quién puede hacer mayores cosas que Cristo aquí? Levante, levante. Si usted puede hacer mayores cosas que Cristo, usted está sobre Cristo. Entonces no necesita a Dios. Entonces no necesita un Salvador. Mayores obras es Pablo, ¿verdad? Y usted ya terminaba en la escuela dominical tercer viaje, ¿cierto? No. Empezamos el ¿No? tercer viaje. Empezamos. ¿Alguno de ustedes, maestros, me podría decir cuánto tiempo se tardaba Pablo entre una ciudad a otra? Bueno, creo, ¿quién fue el que dijo? Gerardo fue el que dijo, no, pues, ¿quién fue? El domingo estaban molestando y dijeron, no, pues si se va a pasar de viaje en viaje, sí está chido. No, ustedes eran con Vivi, ¿cierto? Perdón, sí. Gerardo. El domingo aprendimos que estuvo 2 años en Egipto. Solamente. En su tercer viaje, él estuvo 5 años y de los 5 años estuvo 2 años en Egipto. Ahora, ¿cuánto duraba un viaje entre una ciudad y la otra? ¿Saben más o menos? Más o menos. Pregúntale a otro. No, mentira. Dependiendo, ¿Cuándo? Se quedaban unos 2 años más o menos. dependiendo Pero, de la cercanía del medio de sí, transportes, duraba de 5 días a 5 semanas. Más. Ajá, mes. Mes y Dependiendo. medio, exacto. Pero eso eran los que cuando rechazaban la palabra. No, pero no me refiero a la estadía. No, vos te sí, entiendo, vos te referís a la estadía. Yo me refiero al lapso de tiempo. O sea, entre una ciudad. ¿Cuánto tiempo tardo en llegar a Colombia si compro un vuelo más o menos? ¿A pie? ¿Le busco? No, a pie no. Ellos viajaban a pie. Buscamos en Google. 4 horas. 4 horas, No, 6. 6 horas. 4 de aquí a Miami, de Miami a 2 horas. Miami a Bogotá 2 horas. Me están invitando otra vez a ir a Chile. Sí, sí está Tengo largo. ganas de ir a Chile y a Venezuela. No, a Venezuela no va, pero a Chile sí puede ir. Y me dicen, oye, ¿te tarda tanto para llegar tantas horas? Y yo pregunté, ¿cuánto me cuesta el vuelo? 1,500. Vamos a esperar por un tiempo. Voy a hacerme profeta primero. No, lo que tiene que hacer, usted va y pone el nombre, profeta va, que desde allá le paguen todo. Qué buena idea. Vamos a borrar eso, vamos a editar el video. ¿Cuánto toma que yo predique de aquí a Venezuela? ¿Sabe qué otra manera yo podría hacer para predicar? Grabo mi CD, mi video y lo envío. Cuando haya luz internet lo pueden ver. Mayores cosas. Obras. Gracias. Obras. Imagínense si tuviéramos el apóstol Pablo hoy en día. Con todos los podcasts que pudiéramos poner. Yo ahorita me suscribí a otros 2 canales. Uno de ellos es Casa de Oración, donde va mucho, o no sé si es de ahí, Chuy. O Chuy, yo no sé cómo se llama. ¿Quién? Chuy. Muy bueno. Se para ahí, predica y lo escucha cualquiera, a cualquier hora. Con Pablo no era así. Yo no puedo hacer mayores cosas que mi Señor. Yo no puedo hacer mayores milagros que mi Señor. Yo no podría pararme, por más que ayune, por más que ore, pararme y decir, Lázaro, ven fuera. Yo voy a resucitar, pero lo hago por mis propias fuerzas. ¿Quién me va a levantar? Hasta ahorita no hay nadie que pueda levantar un muerto. Y cuando se me aparece uno de estos mis hermanos que me dicen, yo puedo hacer milagros, ¿cuándo vamos a ver a estos hombres en el hospital? ¿Cuándo los voy a ver? Una vez fuimos a tocar nosotros, fuimos por allá, casi por las montañas, 2 horas, y estaba un señor que
tenía como 30 CDs atrás y todos los de sanidad que hacía. Pero ¿te acuerdas que estaba dobladito él así? Estaba doblado y él caminaba así. Y él no se sanaba. Y él no se sanaba. No entiendo. Esa va por el video. No entiendo. No entiendo por qué razón sanan pero no pueden sanar a nadie más. O ellos mismos. Hay un problema. Hay un problema cuando no entiendo a qué se refiere la Biblia cuando nosotros podamos hacer mayores obras, pero no el don de milagros. Y lo vamos a estudiar. Por eso, con relación a Cristo son ministerios, con relación al Padre son operaciones, funciones de poder divino, funcionamiento sobrenatural de Dios a través de una persona dotada. Lo vamos a estudiar porque usted pensará que estamos yendo en contra de lo que acabo de decir. 3. Con relación a la iglesia, son manifestaciones con el propósito de que sean para provecho. Se manifiestan para la edificación y beneficio de los creyentes. No son para glorificación propia. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sigo. No, este no voy a levantarme de este, porque este es solamente una rama. Pero no me gusta más. Te dedicaste, ¿no? Colocar efectos a la... ¿Usted sabe cuánto tiempo me ha tomado hacer esto? Yo sí. No, y no solamente hablo de esto, sino del estudio y todo el conocimiento que yo saco. Y todo para pasarlo así, yo te lo explicaría. Pero tú. ¿Me lo pones? Ahí está, propósito. ¿Cuál es el propósito de los dones que usted tiene? El propósito es que cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Por gracia, Daniel dijo al principio, por gracia damos, recibimos de parte de Cristo el favor, el amor, las misericordias y nosotros las agarramos y las damos, ¿verdad? Capacitar a la iglesia con ciertas herramientas las cuales nos ayudarán a tener más eficacia en la obra del Señor, o sea, ser más eficaces. Los dones sirven primordialmente para la edificación de la iglesia, una vez más, no para usted. Dones dados por el Espíritu Santo. Hay 3 listas que hablan acerca de los dones. Diga 3. Tree, ¿verdad? Tree. Dones dados por el Espíritu Santo. ¿Y quién más? Nadie más. Muy bien. La primera se encuentra en 1 Corintios 12 del 7 al 10. La primera que se encuentra bajo 1 Corintios. No escriba todavía, usted puede escribirlo después de tomar una picture, ¿verdad? Número 1, palabra de sabiduría. Número 2, Julito. Palabra de conocimiento. Número 3. 4. Sanidad. Pastor, sanidad. Claro que sí, ahorita lo vamos a ver. 5. Milagros. No es la vecina, es la palabra milagros. Pero si usted nota, ¿está qué? Está tachada. ¿Está qué? Tachada. Está tachada, sí. Yo te escuché algo más. Tachada, muy bien. Número 6. ¿Alguien? Profecía. Profecía. Número 7. Discernimiento de espíritu. Hay muchas personas que tienen eso. Cuando yo pregunto, casi muchos dicen, yo tengo discernimiento. Vamos a ver si realmente tiene discernimiento. Porque el discernimiento no solamente es de tener las antenitas de vinil, ¿cierto? O sea, yo presiento la presencia del enemigo. ¿Dónde está mi chipote chillón? No. Esto, el discernimiento espiritual, requiere de otras cosas que están naturalmente en usted. ¿Ok? Vamos a ver ahora. Y la última, Danielito. Lenguas. Lenguas, muy bien. Y si usted nota, también está tachada. Vamos a ver interpretación es la 9ª, ¿ok? Esto tiene que ver con la interpretación de
Lenguas, muy bien. Que esto ya lo leímos la semana pasada también, pero quiero que mis hermanos también logren verlo. La segunda lista es Romanos 12 del 6 al 8. Primera, Xavi. Profecía. Norby. Servicio. Danielito. Enseñanza. Francis. Exhortación, animar. ¿Tomamos bien? ¿Ya? ¿Quién más? Reparte. Que reparte. Incluso nos falta una palabra ahí, es con libertad. Dice alguna. Liberalidad. Exacto, gracias. Preside, o sea, el que lidera. Cuando dice Yo sé. reparte, ¿qué es? Perdón. Reparte, vamos a ver ahorita que es el que obsequia, el que da, que regala por medio de su sacrificio. ¿Okay? El que lidera, ¿verdad? Dice, oh, yo soy buen líder, yo tengo el don de liderar, vamos a ver. Y el de misericordia. Hay unos que aquí tienen una misericordia increíble, de verdad que sí. Y luego, la siguiente lista está en Efesios 4 del 11 al 12. ¿Qué pasó? Efesios 4 del 11 al 12. Número 1, Apóstoles, apóstoles. Número 2, profetas, número 3, evangelistas, número 4 pastores, y... maestros. Okay. Esas son las tres listas que nosotros podemos encontrar. Okay. ¿Qué pasó? Yo le voy a tomar la foto. Sí, pensé en sacarles copia, pero los dejan en la casa. Se pierden. Ok. Quiero que me preste atención aquí. Ok. Quiero que me preste atención en esto. Aquí encontramos 9, ¿cierto? El cual 3 de estos no se ponen en práctica. Sirvieron para el principio de la iglesia. Una de las cosas que usted tiene que tener en mente es que el apóstol Pablo, cuando andaba haciendo sus viajes, maestros de escuela dominical, me podrán decir si es mentira o no, él no andaba su Biblia abajo del brazo. ¿Por qué no? Porque tenía la palabra en la mente. Porque tenía la palabra en la mente, lo mismo dices tú. ¿Alguien más? No había. No había. No se había cerrado el canon. No existía. No existía ni la Reina Valera, ni la nueva versión internacional. No podía. Creo que tampoco podían repartir o hacer copias de los rollos. que De los estaban papiros, ajá. en ese No tiempo. se podía. Lo otro también, en aquel tiempo, no todos podían leer. No todos podían escribir. Por eso cuando se llegaba a la sinagoga había uno nada más que se paraba y empezaba a leer. Pero no era el Nuevo Testamento. Era solamente unos cuantos libros y cuando se cantaban los salmos. No estaba este libro. Este libro es lo que da veracidad. Este libro es lo que da veracidad al Evangelio. En aquel tiempo no estaba este libro, entonces ellos hacían señales, prodigios, algunos milagros. ¿Ok? Milagros, lenguas, ya hablamos de las lenguas y la interpretación, y bueno, ya hablamos bíblicamente dónde se encuentra esto. Luego, aquí encuentra también la profecía, que aunque lo encuentra también en Corintios, se encuentra el servicio, que no lo encuentra en Corintios, se encuentra la enseñanza, que no lo encuentra en Corintios, luego la exhortación, que se puede ver también más adelante, vamos a ver en un lado positivo y un lado negativo. Voy. Luego el que reparte, y luego el que preside o el que lidera, y luego el de misericordia. Es lo que usted va a encontrar aquí, que lo encuentra aquí y todavía no lo encuentra al full allá. Ajá, Danielito. No, estaba preguntando que otra palabra para veracidad. Porque Auten, no conozco, no sé qué es. la prueba. Es como algo real. Cuando Lo- te hablan, perdón, pastor, pero cuando te hablan de una noticia que es veraz, es porque es Tiene más la real o perdón. más se acerca más a lo que realmente pasó. Yo también.
Es sumamente importante, aquí en la iglesia, fíjese algo muy claro aquí. Digamos que nadie, o digamos que alguien, si llegara a tener el don de milagros como algunos lo toman, hasta ahorita yo no he visto a ninguno de ustedes hacer milagros. Yo no he visto a ninguno hacer milagros. Yo hasta ahorita no he visto a ninguno de ustedes que sane a alguien. O sea, yo no he visto varias cosas que en otras iglesias yo he visto. Pero sí he visto dos cosas muy esenciales en la iglesia. Uno es que Julio no es el mismo Julio que el que llegó a la iglesia. Amén. Sí. Esa a leguas se nota. Es un milagro. Él no necesita, exacto. Es un milagro. Pero es un milagro que solamente el Espíritu Santo a través de la enseñanza hizo. Entonces, no hay necesidad, aquel que conoció, ya es su testimonio, pero aquel que conoció a Julio hace 10 años y lo mira ahora, tendría que decir, algo te pasó. Y algo grande. Y algo grande. Eso solamente lo hace Dios. Eso da veracidad a este libro. ¿Estamos? Amén. Un testimonio de que el Espíritu Santo trabaja en él. Y quiero pensar, me gustaría pensar que cuando el Espíritu Santo llegó a Julito, le dijo, Julito, uno de los dones que te voy a dar es el de servicio. ¿A quién mandamos? A Julito. Necesitamos, ¿a quién enviamos? A Julito. Digamos, a Julito, a Julito, a Julito, a Julito, a Julito, a Julito, a Julito. Se ofrece ¿Verdad? solo a veces. Ahí está una de las pruebas. Y medir. Ahí hay una de las pruebas. Ahora, este de acá, ya no hay apóstoles. No hay más. No hay más apóstoles como los del Antiguo Testamento, como los del Nuevo Testamento. No hay más. ¿Qué dijo Pablo acerca de los apóstoles? ¿Qué dijo Carolina? Pablo acerca de los apóstoles. Que eran los que habían caminado con Dios. No, pero ¿qué dijo después? Cuando dijo, ya no hay más apóstoles. ¿Yo? ¿Qué dijo? El último. Entonces, ¿por qué hay apóstoles ahora? Pablo tiene que ser muy mentiroso, Carolina. Se consideraba abortivo porque había sido muy malo. Entonces, Pablo es mentiroso. Pablo nos está mintiendo. ¿O no? ¿O sí? ¿En qué quedamos? ¿Es Pablo mentiroso? O sea, Entonces. ¿qué define así la palabra apóstol? ¿Cuál es una definición para apóstol? ¿Cuál es la definición de apóstoles? Lo voy a tirar de regreso a Hechos. ¿Ah? Usualmente en Hechos, No usualmente. bueno, en Hechos dice que los Pesado. apóstoles fueron aquellas personas que vivieron con Jesús, que caminaron caminaron con con él. él, que lo vieron morir y resucitar. Sí, Mira sus pero milagros. entonces apóstol es una persona que caminó con Jesús. Esa sería una definición. Es Apóstoles son. enviados. La palabra traducción exacta significa enviados. Enviados por Jesús para algo, él mismo lo dijo, para hacer, sí, para hacer discípulos, pero para dar testimonio de lo que vieron. Específicamente, ellos fueron los testigos. Pablo fue llamado apóstol directamente por Jesús, pero a él tuvo una revelación, porque Pablo era en su época un doctor de la palabra, o sea, un doctor del Antiguo Testamento entre el judaísmo. Él conocía la Biblia así y sabía muy bien de qué trataba toda la teología del Mesías. Cuando Jesús lo llama, le cayó, es que todo esto se cumplió en Jesús y yo me estaba equivocando. Pero Y comenzó a predicar ese evangelio basado en el conocimiento de la palabra. Cabe ese pasaje que nos está diciendo ahorita del abortivo. sí, pero en eso sí, si llevamos ese pasaje en contexto, dice que vio. O sea, gente que literalmente vio algo que hizo Jesús. Claro, o sea, no precisamente en el caso de Pablo, que Claro. la luz y todo eso.
Si queremos ser más específicos a ese pasaje, bueno, ambos son, ¿verdad? Porque tenemos que tomarlo en cuenta ese, Carolina. Yo lo digo es porque tiene que haber una razón por la cual se llaman apóstoles, porque tal vez para ellos haya una definición diferente. Claro. En el caso mío, pues... ¿También es apóstol? Es que digo, en el caso mío, digo, En el caso mío, cuando estaba en Colombia, lo que me enseñaban, que sé que pues obviamente estaban errados, pero por eso pregunto cuál es la definición. Claro. Porque me decían, bueno, apóstol es el que tiene todos los 5 ministerios, el que es a su vez también evangelista, el que es pastor, el que es maestro, o sea, como si me enseñaban con los dedos, ¿no? Entonces me decían, A mí este es también el me lo enseñaron apóstol, así en un momento. ok, y acobija todos los ministerios. Entonces, digo yo, o sea, entonces, ¿por qué hay como una definición diferente? Claro, mira, en este caso, y es muy válida tu pregunta, es muy válida. El problema está con esto, y si yo tendría que ir algo en contra de esa definición que estos hermanos o que estos señores están utilizando, yo lo defino así. Primeramente, el problema porque se están autodenominando, ¿lo dije bien? Es porque, número uno, yo creo que hay mucha carencia, hay mucha falta de estudio, que es lo que yo he visto y lo que he experimentado en todos estos años del Evangelio. Número uno, si le preguntas a la mayoría de personas que se creen apóstoles, un estudio profundo y un estudio formal de las Escrituras es muy poco, es muy rarito, ¿okay? Primero yo quiero pensar que es por ignorancia. Y segundo, sin duda, tanto como del lado de este lado como de ese lado, hay personas que se aprovechan de la situación. Ahora, la primera prueba que yo le enseño a estos señores de los apóstoles es cuando tienen que escoger al que reemplace a Judas. Tenían que escoger a alguien que reemplazara a Judas, tenían que escoger un 12, ¿ok? No hablo del 12 del 12-pack, ¿verdad? Sí, pero algunos lo hicieron. Bien. Entonces, algunos se alegraron y dijeron, yo tengo ese don. Entonces, tuvieron que escoger a uno. Entonces, cuando lees ese pasaje, no sé si Norbert me lo puedes encontrar, creo que en capítulo 1, ¿me lo podrías leer, por favor? Sí, dice, Para hacer más, no se me escape nada. Elección de Matías para reemplazar a Judas. Así que pusieron a dos, a José llamado de Barsabás, apodo de Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos de cuál de estos dos. No es antes que habla de las características. Creo que eso ya cuando echan suertes para escogerlo a él. Dice en el 15:8, dice, y al último de todos, como un abortivo No. que apareció a mí, ¿no? ¿Qué pasaje es este? Corintios. No, espérame ese, ténganme ese. No, estamos en Hechos con Norby. Creo que es antes, cuando dicen qué características tenía que tener este segundo. Búsquemelo ahí, por Dice, favor. por aquí, ¿Quién eran los discípulos? ¿Era lo mismo? Los discípulos de Jesús. Discípulos Ok. no es lo mismo que exactamente el paquete recoge de apóstol. Porque nosotros somos discípulos, seguimos a Jesús. Lo que- Pero los que Decía que había que acompañaron ser a Jesús testigo no de la eran los resurrección. discípulos. Sí eran discípulos, Eran discípulos. pero fueron apóstoles. Oh. Entonces, Él lo los que eligió. andamos buscando y lo que pregunta Carolina es la definición exacta de apóstol. No, que decía que tenía que haber caminado con Jesús, haber sido testigo de la muerte y de la resurrección. Es ese Y mismo lo decía- pasaje lo que decía Norby está muy- leyendo. Se me hace que tenés una versión diferente. No sé si la Reina Valera lo tiene más. Bueno, lo tenés que... ¿Cuál es el versículo? versículo Vámonos todos a Hechos, por favor. Hechos 1. Hechos capítulo 1 está entre 1 y 2. Hermano, disculpen. ¿Qué ocurre en esto? Vamos a cortar Carolina. No, eso es bueno porque
Ok, aquí está el 22. 1:22. Va. Empiezo desde el 20, Carolina. Porque 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos, ¿verdad? Profecía. Eso fue una profecía y se cumple acá. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien mora en ella, y tome otro su oficio, ¿verdad? Y eso se lee en Salmos. Para aquellos que dicen la Biblia, relata algunas cosas también. Una de las cosas que quiero como curiosidad, ¿sabía usted que el libro de Mateo es el libro que más énfasis hace en el Antiguo Testamento? De que tiene muchas citas del Antiguo Testamento, y es porque se tenía que identificar con los judíos. Sigo. 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Número 1, entraba y salía entre nosotros. 2, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, o sea que ascendió, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, ellos podían haber escogido cualquier otro hombre, habían muchos. Acuérdense incluso que habían mujeres que seguían a Jesús. Habían mujeres que constantemente estaban con Jesús. No se cuenta aquí de ellas, pero incluso las primeras mujeres que hablaron de la resurrección de Cristo fueron mujeres. El ángel le dice, vayan y cuenten. Pero volviendo a este punto, esa es la definición. Nos basamos en ese principalmente. Y el segundo, en donde nos basamos es Vivi. Entonces, son muy a menudo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Fíjate hasta dónde llega la humildad de Pablo. Fíjate hasta dónde Pablo no quería, ¡hey, Julio! Apóstol. Dígame apóstol. No me digas simplemente Alex, dime apóstol. Pablo dice, soy indigno. Yo perseguí a la iglesia. ¿Cómo es posible que Dios pensara en mí para hacerme apóstol? Seguí, Viviana, por favor. Bueno, perdón, que empecé en el 9 y es del 8 y el 9. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ok, para allí. Si hubiera una definición distinta a la que ellos están utilizando, también estamos mal. Tenía que ser una sola definición. Entonces la definición no está viniendo de ningún seminario, bendito sea Dios. La definición no está viniendo de Alex Rodríguez, la definición está viniendo directamente cuando necesitan sustituir a Judas, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas que podríamos pensar en este sentido del por qué, pero de que en ese grupito, o ese grupote que seguía a Jesús, habían hombres dignos de ser llamados, también hubieron otros que podían haber sido llamados, pero oraron e incluso echan la suerte. Aunque es una de las cosas que un principio, una costumbre judía, utilizar, que la vemos desde el Antiguo Testamento. Entonces, esa definición se tiene que aplicar de una u otra manera. ¿Sí quedó claro eso? ¿Cuántos de ustedes sabían o anteriormente nunca le habían explicado esto a usted? Sea sincero. ¿Más o menos? Ok. So, no podría dar otra definición en cuanto a eso. Ahora, por eso tengo borrado apóstoles. Luego los profetas, la definición también, y esto es para todos, la definición de profeta solamente lo vemos en el tiempo del Antiguo Testamento.
y encerraba dos cosas el profeta. Uno, sí, hablaba una profecía, valga la redundancia, hablaba una profecía revelada directamente de Dios y era una revelación, nunca era algo que apuntaba, José Ángel, te voy a revelar que en un año te vas a casar con Francis. Nunca era un tipo de revelación personal, individual. Siempre llegaban, si ustedes no se arrepienten. Puede ser una indirecta, eso sí. Digo porque eso es lo que hemos escuchado mucho en las iglesias. Aclaremos, fue una explicación que yo hice. Sí, de una porque circunstancia. incluso Que quedó en grabado. estos lugares, Y quedó grabado. Daniel Calvetti varias veces ha dicho y habla en sus momentos de ministración, dice que antes de él casarse con Sharon, que es su esposa, dice que él llegó un profeta, agarró la Biblia y se la tiró y le dijo: a quien le caiga esta Biblia, esa es tu esposa. Le dije: chanfle. Imagínate, no, corrieron todas porque es feo. Por eso corrieron. Corrieron todas para allá. Canta malísimo. Ahora, hermanos, hablando ahora en serio, es importante también entender de cuándo sucedieron tiempos. Ahora, Carolina, para el tuyo y el mío, nuestra paz, hay algo muy importante. Los títulos o ¿cómo se dice? La carrera, the career, the label, ¿cómo se diría en español? El título. La profesión. Profesión, ok. La profesión no está, pero hay ciertos principios que se cumplen. ¿Sí? Hay ciertas cosas que dentro de lo que hacía el apóstol todavía se cumplen, o sea, se están haciendo. Profetas, también hay ciertas cosas. Por ejemplo, yo soy un profeta en ese sentido, no como vocación. ¿Sí lo dije bien? ¿Está bien? ¿Vocación? Sí. Right? So, como vocación, no. Yo de vocación no soy profeta, soy pastor. Pero ciertas cosas que el profeta hacía, sí hago. Yo me paro todos los domingos enfrente de ustedes y les digo: arrepiéntanse, generación de hermanos. El reino se ha acercado. ¿No lo hago? ¿No llamo a la iglesia a arrepentimiento? Sí, bastante. No creo, pero sí. Entonces yo lo estoy haciendo no bajo la vocación de profetas, como profeta. Lo hago como pastor, como vocación del pastorado, porque es mi responsabilidad presentar el evangelio. Y el evangelio es simple y llanamente recordar a la gente que necesitamos regresar a la cruz. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, para todos, hay ciertos, y quizá usted ahorita para defender su punto, quizá va a decir: bueno, entonces si cumple esa función, entonces sin duda es un profeta. No, porque la responsabilidad del profeta y de la revelación de una Biblia que no existía era dada directamente. Si yo quiero una revelación fresca, simplemente agarro la Biblia y digo: Señor, revélame ahora lo que la iglesia necesita escuchar. Pero nunca es un punto de que me voy a salir de la Biblia y esperar que algo llegue a mí. Entonces ya estoy alejándome de lo que es primordial para el cristiano. Luego está el evangelista. Aquí ya usted encuentra vocación, ¿cierto? Hay evangelistas, pastores y maestros. Okay, so esas son son las tres listas que podemos encontrar en Corintios, Romanos y Efesios. Okay. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, hace muchos años había una jerarquía, ¿cierto? Y el apóstol era como el más importante que hablaba la palabra. Hoy en día, ¿cómo sería la jerarquía? Conejos 3. Si yo buscaría, no quiero contradecir a tu pregunta, ni sonarla boba, ¿cierto?
a minimizar tu pregunta. Si yo buscara en este tiempo una jerarquía, ya automáticamente estoy diciendo antibíblico, porque no hay jerarquías en cuanto a vocaciones. Entonces, Lo digo es porque en los estudios, bueno, por ejemplo, en el caso en estos momentos que estoy haciendo, el título es, déjenme ver el nombre, Inicio Pastoral, ¿cómo es que es? Iniciativa Pastoral, y habla acerca de los pastores, de cómo empezar, pero he tratado como de buscar otros. ¿te referís a definición o te referís a...? Importancia, porque Ya. es que pues hay iniciativa pastoral y hay pastorado, hay teología y todo eso, Claro. pero no hay como una iniciativa evangélica, por ejemplo, donde Ya. te enseñan a evangelizar desde abajo hasta arriba y llevar la Claro. palabra de Dios. Quiero saber que te estoy entendiendo. Una de las cosas importantes es lo que, para empezar, es lo que estamos tratando de hacer. Número uno, estoy trayendo de regreso este estudio, y lo voy a ser muy sincero, estoy trayendo de regreso este estudio por dos razones. Primordialmente porque hay muchos nuevos recién convertidos, ¿verdad? Y entre más animás a la iglesia, a un grupo grande, lo animás no solamente a poner en práctica sus dones, sino a encontrarlos, vas a encontrar una iglesia más sana. Entonces, y vas a encontrar una iglesia que está ejercitando sus dones, y por ende esa persona va a estar feliz. Ahora, es importante, por eso empecé con este papelito que puede sonar tan insignificante, y algunos, mira, han habido pastores que a mí literalmente me han dicho: pastor, eso no sirve. A mí el Espíritu Santo me dice exactamente cuáles son mis dones. Qué bonito, se mira muy bien. El problema con eso es de que muchas veces en ese sentido no hay una base bíblica, no hay una base segura en lo que nosotros tenemos que hacer. En cuanto al llamado pastorado, incluso hay personas que no son pastores y pueden enseñar mejores que yo. Hay laicos maduros, y de eso vamos a hablar, creo que es bajo la lista de Romanos. Creo que es importante nosotros sentarnos exactamente a saber cuáles son nuestros dones, y de ahí sale tu ministerio o la vocación. No sé si contesté tu pregunta. No. Te veo como... Sin embargo, yo lo veo así. No, simplemente la pregunta era cuál era la jerarquía hoy en día, pero sí. Ya. No hay jerarquía. Hay manera de gobierno, que muchas iglesias trabajan diferente. Ahora, en cuanto al amor de Dios, Dios no me ama más a mí por ser pastor que te ame a ti o a alguien más. Sin embargo, la Biblia, nosotros hemos borrado varios pasajes. Una de las cosas que quiero ser sincero y que les digo a mi equipo pastoral es: ustedes tienen que honrar al pastor. Tienen que honrar al pastor. Ahora, a la gente no le gusta pensar en eso porque es Alex Rodríguez. Pero si fuera fulano de tal, estoy seguro que lo honraran más. Entonces yo quiero poner un antecedente en la iglesia, porque el día de mañana yo quizás no voy a estar aquí, y ese antecedente tiene que quedar, pero ese antecedente tiene que ser bíblico. La Biblia habla de honrar a los pastores, la Biblia habla de respetar a los pastores, la Biblia habla de sujetarse a los pastores, la Biblia habla de remunerar. ¿Es la palabra? ¿Perdón? Remunerar. Okay, gracias. A los pastores, acuérdense de aquellos que los han enseñado, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias cosas en cuanto a lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Ve? Pero no es de que el pastor es más importante que la directora de niños. ¿Ve? Pero sí hay un protocolo que se tiene que seguir en todas las iglesias. No sé si queda claro ese punto. Reitero, yo prefiero ahorita que la iglesia me respete, me ame, piense en mí, ore por mí, piense en mi familia, en mis hijas, porque reitero, el día de mañana que yo no esté, estoy seguro que los hermanos, los jóvenes a veces tienden a hacerlo, los hermanos mayores usualmente
por naturaleza miran, si yo fuera mayor que ellos, hubiera un mejor respeto. Les hubiera un poquito más de reconocimiento. Pero es parte de lo que ocurre de la naturaleza de la iglesia. ¿Alguien más? Hay algo tal vez importante que es desde el punto de vista de historia de la iglesia. La jerarquización de la iglesia no ocurrió hasta después con los padres apostólicos. O sea, estamos hablando más o menos hasta después del año 100 de Cristo, que comenzó a verse la jerarquización que se refería a eso, a comenzar a estructurar y poner responsabilidades exclusivas y autoridades exclusivas sobre diferentes niveles de los siervos de la iglesia. Eso tenía una razón, incurrió por una razón que tenía que ver con mantener el orden en una situación medio caótica con respecto a un montón de herejías que se estaban dando alrededor. Que mismo Pablo lo vemos batallando con esas cosas. Y los excesos que devinieron de esa jerarquización fueron los que devino en lo que es la estructura exagerada de la Iglesia Católica. Claro. Y eso es una de las cosas que quiero añadir. Muchos de nosotros, algunos de nosotros venimos de un trasfondo católico. El mío no. Mi trasfondo no es católico. Sin embargo, aunque yo no fui católico, yo nunca, en mi país nunca fue una iglesia católica. Nunca. Yo no sabía. Sí sabía que mi abuela había sido católica. Pero eso no quiere decir que afectó la liturgia de la iglesia y el gobierno de la iglesia. Entonces, muchas veces, por eso hablo de protocolo también, y qué bueno que trajiste la historia de la iglesia, es un momento importante porque lo vemos principalmente en el tiempo de también la era media, estas cuestiones de los protocolos, pero los protocolos también son importantes dentro de la iglesia, no como para que Dios nos ame más o me bendiga más, sino el hecho de la organización de la iglesia, para que se mantenga un orden. De hecho, la reforma no vino a quitar todo eso. No, o sea, que esté muy claro que ni el protocolo ni el orden vino a ser quitado por la reforma, sino a darle un sentido bíblico. Incluso en el tiempo, ahora que estamos hablando de la reforma, el tiempo de Martín Lutero, nosotros casi alabamos a Martín Lutero, pero Martín Lutero siguió con algunas cositas católicas. Siguió con varias cosas, peleó las 95 cosas, incluso le digo de que esas 95 tesis no era mucho el que él haya dicho así se va a hacer y punto. Esa puerta se utilizaba, esos temas dicen por ahí la historia de que él más que todo lo que quería es discutir esas 95 tesis. No era de que esto va a ser así y punto, sino que él dijo vamos a platicarlas, vamos a sentarnos y a platicar. Entonces, todavía Martín Lutero, algunos otros papas y etcétera, etcétera, entonces todavía no dejaron eso. Entonces, la mayoría de nosotros, obviamente toda Latinoamérica que estuvo repleta del catolicismo, afectó incluso, una vez más, yo les decía a los hermanos una vez cuando hablamos de los matrimonios, cuando nos casamos, a veces hacemos cosas dentro de la ceremonia que son católicas. Entonces, incluso hoy en día muchos de nosotros creemos que si no nos casamos en una iglesia, no hay bendición de Dios. Entonces, hay varias cosas, varias de la liturgia que nosotros hacemos. Más bien, les voy a decir una cosa, la manera que a veces nosotros hacemos la Santa Cena, a veces parece más católica. Entonces, sin embargo, si lo quisiéramos hacer exactamente como Jesucristo lo hizo, tendríamos que sentarnos los 70 que estamos viniendo los domingos alrededor, sentarnos en el piso y entonces, como dice el americano, break bread. Y entonces tendríamos que pasarlo y entonces decirle a Julito, tú eres el que me va a traicionar. Sabía. Reitero, esto es precioso saber, entender la liturgia, entender la historia, entender esa pregunta que hiciste es muy buena, también nos lleva a reaccionar un poquito más. Y nunca diría yo soy el ungido de Jehová, yo no soy el ungido de Jehová.
en el sentido de que, ¿verdad?, que lo toman algunos otros pastores. El ungido de Jehová en el Nuevo Testamento es Jesucristo, no soy yo. ¿Algo más antes de irnos? La próxima semana empezamos con la lista de Corintios, solamente para darle un qué significa. Vamos a hablar acerca de la palabra de sabiduría. Hay unos que tienen palabra de sabiduría aquí, sin duda. Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, es un don hablado. En el Nuevo Testamento, sabiduría se usaba con más frecuencia para aludir a la capacidad de entender la palabra de Dios y su voluntad, así como aplicar ese entendimiento a la vida. Y eso puede encontrar ustedes citas bíblicas. Vamos a estudiar todo eso. Por ejemplo, hay personas que me han preguntado, pastor, yo creo que tengo el don de fe. ¿Cómo trabaja eso? Bueno, lo vamos a ver cómo trabaja la fe realmente. ¿Un don de fe? ¿No tendríamos todos que tener fe? Claro, pero hay unos que tienen una fe casi inquebrantable, ¿cierto? Y de esas personas yo me quisiera rodear más, de aquellos que tienen fe inquebrantable, porque a veces mi fe no es la mejor también, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Me trajeron al niño hoy? Le contaron que el domingo, Tere fue testigo cuando llegué el domingo, le dije, ¿qué hago? Y salió corriendo y se me tiraron los brazos. Ay, ni me quiero. Bueno, pongámonos de pie, por favor. Si tiene